Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 7. Vamos a proseguir con nuestro estudio, pero antes vamos a hacer un breve repaso para refrescar un poco lo que ya hemos visto. En los primeros versículos el apóstol Pablo elige el matrimonio como ejemplo de un principio general. El principio que Pablo declara en este versículo es reconocible por cualquiera que sepa algo en cuanto a la ley, ya sea judío o gentil o romano. La ley fue propuesta para el beneficio de las personas y liga a uno solo durante sus días de vida terrenal. Pablo, para dejar en claro ese principio, escoge la relación matrimonial como ejemplo, como ilustración. La relación entre dos personas solo las liga mientras ambas partes o personas estén vivas. Si una muere, deja de operar en el matrimonio. Por eso, cuando uno muere, el otro queda libre para casarse nuevamente. Ahora, los versículos 2 y 3 del capítulo 7 de Romanos dicen que una mujer está casada por ley a su marido siempre y cuando su marido permanezca con vida. Pero cuando el marido muere, ella se libra de esa ley en cuanto al esposo y puede casarse con otro hombre. De hacerlo cuando su marido estuviese con vida, sería adulterio. Ahora, ¿por qué casarse nuevamente en una ocasión la hace adúltera y en otra no? La respuesta es simple: el segundo casamiento solo es legítimo si la muerte concluyó el matrimonio anterior. La muerte la libró de la ley que gobernaba su relación y ahora está en libertad de casarse de nuevo. Muy bien, después del principio del versículo 1 y la ilustración de versículos 2 y 3, Pablo pasa a la aplicación en los versículos 4 al 6. Estamos en Romanos 7, ¿eh? De la misma manera que la muerte concluye un matrimonio, la muerte ha terminado con nuestra esclavitud a la ley. Y el versículo 4 es muy claro: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fue el cuerpo de Cristo el que murió en la cruz. A eso se refiere esa frase, el cuerpo de Cristo, en el versículo 4. Ahora, Pablo usa la relación matrimonial para demostrar que la muerte termina la relación y toda obligación. Cristo murió, su cuerpo murió en la cruz y por medio de nuestra unión con Él, por la fe, somos copartícipes de eso. Al haber sido unidos a Cristo por la fe, podemos decir que hemos muerto por medio del cuerpo de Cristo, y como hemos muerto, la ley ya no puede dominarnos. En la relación de marido y esposa, la muerte de uno de los dos es la que libera para poder volver a casarse nuevamente. Y en la vida cristiana es nuestra propia muerte en Cristo que nos libera de la ley para unirnos al Señor. Ahora, lo que queda en claro en estos versículos es que al pasar a ser cristiano uno cambia completamente de relación. Pablo ilustra un cambio de lealtad absoluto. Al final del capítulo 6 el contraste era con la esclavitud, mientras que aquí en capítulo 7 Pablo ilustra la posición del cristiano con dos matrimonios. El primero queda nulo por medio de la muerte, permitiendo que haya un segundo. Eso nos lleva a los versículos 5 y 6. Después de haber contrastado los dos casamientos y sus resultados en el versículo 4, Pablo ahora contrasta el lugar que la ley tiene en ellos, en el versículo 5, describiendo nuestra vida antes de conocer a Cristo mientras vivíamos en la carne. En la vieja vida, la ley era el medio que despertaba nuestras pasiones pecaminosas que nos llevaban a la muerte. Pero ahora, el versículo 6 dice, somos librados de la ley.
Eso es lo que leemos en el versículo 6. Ya no estamos bajo la ley, fuimos librados. ¿Y ahora qué pasa? La emancipación de la ley no significa que ahora somos libres de hacer lo que se nos antoje. Nada de eso, mis amigos. La libertad de la ley se traduce no en una licencia para pecar, sino en otro tipo de ligadura. Y el versículo 6 lo deja en claro. Dice, somos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Ahora somos esclavos, somos siervos, pero nuestra nueva esclavitud no es la de la ley. Habla allí del régimen nuevo del espíritu y que ya no estamos bajo el régimen viejo de la letra. ¡Qué hermoso cuadro, mis amigos! El viejo régimen era el de la letra, escrito en tablas de piedra, pero el nuevo pacto fue escrito por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Esa es nuestra nueva esclavitud. Ahora, ¿esta ley aún ata al creyente? La respuesta es, antes que nada, no, en el sentido que nuestra aceptación ante Dios no depende de la ley. Cristo en su muerte cumplió con todas las demandas de la ley y para que nosotros fuéramos librados de ella. La ley ya no es nuestro amo y señor. Y ahora viene una nueva pregunta. ¿No estamos ligados en cierto sentido a una ley? Bueno, sí, en cierto sentido sí lo estamos. Nuestra nueva vida está ligada, pero no a la ley de Moisés, sino bajo el régimen de un nuevo espíritu, ya que Cristo es nuestro nuevo amo. ¿Y cómo le servimos bajo el régimen nuevo y no bajo el viejo de la letra? Dijimos que en cierto sentido seguimos siendo esclavos, porque la vida cristiana nos liga de alguna manera, pero el amo que servimos es el Señor Jesucristo y no la ley. La vida cristiana es servir al Cristo resucitado en el poder del Espíritu Santo. Bueno, eso es simplemente un repaso de lo que ya vimos hasta versículo 6. Ahora vamos a continuar desde Romanos 7:7. Nos quedan 19 versículos en el capítulo y presentan un problema. Es la parte más problemática de la epístola de Romanos, Miren, varios hombres, y buenos hombres, competentes en las Escrituras y estudiosos, no se logran poner de acuerdo en lo que dice esta porción. Romanos 7:7 en adelante. Y hay cuestionamientos. ¿Es la persona que está hablando salva o no? ¿Ha sido regenerada? Personalmente creo que estos versículos son una autobiografía. Creo que Pablo está escribiendo de su propia experiencia. Vemos pronombres personales, primera persona del singular. Pablo nos está dando su autobiografía espiritual y de esa manera abriendo su corazón y su alma. Pablo creo que estaba escribiendo de sí mismo. No obstante, Pablo escribe de su proceso mental y de sus luchas internas antes o después de su conversión. Bueno, la respuesta a esa pregunta creo que queda bien en claro en el versículo que vamos a estudiar hoy. En el párrafo que va desde versículos 7 al 13, él habla claramente de sí mismo en su estado sin regenerar, o sea, en su estado natural, antes de ser salvo, antes de haberse encontrado con el Señor en su camino a Damasco. Podemos ver cómo los verbos están en pasado, se refiere al pasado. Por ende, Pablo se refiere a una experiencia pasada y no presente. Eso en los versículos 7 al 14. Pero después, en la otra sección, versículos 14 al 25, notará que los verbos pasan al presente. Por lo que vemos, eso creo, que el apóstol está en una lucha como creyente, en los versículos 14 al 25. Ahora, mis amigos, en esta sección de la epístola, Romanos 6, 7 y 8, a donde la doctrina de la santificación tiene mayor énfasis, tenemos la historia de tres hombres. Estos tres hombres son, en primer lugar, el hombre natural, luego el hombre carnal y, en tercer lugar, el hombre espiritual. Ahora, este análisis de los hombres aparecen también en otros pasajes de Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, por ejemplo, comenzando con el versículo 14, y en el capítulo 3, versículo 1 también. En 1 Corintios 2, 14 leemos así:
El hombre natural, o sea, el inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Luego agrega en el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Ahora pasemos a 1 Corintios 3, 1. Leemos, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bueno, mis amigos, en este pasaje tenemos tres hombres, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Entonces aquí tenemos tres categorías de hombres, y todas las personas, donde sea, caen en una de ellas. No obstante, ninguna persona puede estar en dos de estas categorías a la vez. Si usted es un hombre natural, en el estado natural, sin regenerar, estado en el cual todos llegamos a este mundo, no es ni carnal ni espiritual. Usted, mi amigo, no es salvo. Permítame repetirlo. Si usted no es salvo, es un hombre natural. No es ni carnal ni espiritual. Simplemente está perdido y no es un hijo de Dios. Ahora, si usted es una persona carnal, ya no es más natural, en el sentido que ya ha sido regenerada y es salva. Una persona carnal, de acuerdo a 1 Corintios 3, es una persona salva. Leemos allí 1 Corintios 3:1 de nuevo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Lo ha notado? Él los llama hermanos y los llama niños en Cristo. Por lo tanto son salvos, pero los llama carnales. Ahora, estos creyentes no vivían entregados al Señor. El hombre carnal es un creyente, pero que no ha sido librado del poder de la carne. Ahora, ¿quién es el hombre espiritual? Bueno, el hombre espiritual es el creyente que está completamente entregado a Dios y que vive según el Espíritu Santo. Según leemos en Romanos 8:6, y que es guiado por el Espíritu Santo, Romanos 8:14, y que piensa en las cosas espirituales, según Romanos 8:6. Ahora, esta parte de Romanos que habla de santificación, comenzando con el capítulo 7 y versículo 7, nos da estas tres categorías. Vemos al hombre natural en el versículo 7 al 13. Y en esa sección vamos a ver algo en cuanto a la debilidad de la ley. Tenga en mente que este capítulo habla de la santificación. La ley se menciona con frecuencia, pero no se olvide de la santificación. Vamos a comenzar allí leyendo en Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Este pasaje es, a mi juicio, uno de los más profundos y más emotivos del Nuevo Testamento. Trata el estado del hombre natural. El Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a hablar de manera personal y lo que él dice es una realidad en todos nosotros. En este pasaje vemos tres movimientos impulsados por tres palabras: ley, pecado y yo. La palabra ley aparece unas 12 veces, la palabra pecado unas 9 veces y el pronombre personal yo unas 5 veces. Ahora, Pablo comienza defendiendo la ley. En las primeras palabras que menciona, habla de la ley, en el versículo 7. Él dijo algunas cosas bastante fuertes en cuanto a la ley. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 20, dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. En el versículo 21 dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. En Romanos 3:28 dice, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En Romanos 4:14 dijo, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. En el versículo 15 dijo, pues la ley produce ira. Y en Romanos 6:14 dice,
no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego, en Romanos 7:6 dice, ahora estamos libres de la ley. Mis amigos, podemos ver cuán natural es que surja la pregunta, ¿la ley es pecado? La declaración que deja a muchos perplejos es, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso leemos en Romanos 6:14. Ahora, para algunos, esto solo significa que la libertad de la ley significa libertad del pecado, o que el que vive bajo la ley se está sometiendo al pecado. Por eso la pregunta, ¿la ley es pecado? La respuesta a esa pregunta es en ninguna manera. La ley no es pecado. Y en el versículo 12 de este capítulo, Pablo describe la ley como santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mis oyentes, la ley revela el carácter mismo de Dios y su naturaleza al dejar al descubierto el verdadero carácter del pecado. La ley es intrínsecamente buena, ya que su origen es de Dios. Pablo en ningún momento desaprueba la ley. Ahora, Pablo defiende la ley aún más al decir, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Se da cuenta? Es por medio de la ley que conocemos el pecado. Y Pablo cita a modo de ilustración el 10º mandamiento que dice, no codiciarás. Y ese mandamiento aparece en Éxodo 20:17 y en Deuteronomio 5:21. Pablo dice, no conocería la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Antes que Dios le diera la ley al hombre, el hombre no sabía que esto estaba mal. Pero después que Dios dijo, no codiciarás, el hombre supo que era un deseo pecaminoso desear las posesiones de otros. Aquí tenemos la relación íntima entre la ley y el pecado. Si la ley no existiese, el pecado no sería pecado. La codicia siempre ha sido parte de nuestra naturaleza caída, pero no lo veíamos como pecado. ¿Se dio cuenta que Pablo escogió el mandamiento que resalta un pecado que no es abiertamente maligno? Él no eligió no matarás, uno sabe que eso es malo. Tampoco escogió no cometerás adulterio. Toda mujer sabe que está mal irse con otro hombre que no es su esposo. No hace falta que la ley lo diga casi, ¿no? Pero Pablo escoge un mandamiento que no es externo. Se trata de algo secreto del corazón. Ahora, ¿qué sucede cuando la ley aparece y dice, no codiciarás? Bueno, ciertamente no podemos decir que la aparición de la ley causa que el pecado desaparezca. Al contrario, ese pecado aparece como extremadamente pecaminoso. Leemos allí en Romanos 7:13, «Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí». En ninguna manera. El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ahora, la codicia llega a ser sobremanera pecaminosa. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, el versículo 9 de Romanos 7 dice, «Venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí». El pecado estaba muerto hasta que vino la ley y lo hizo visible, ya que el versículo 8 dice, sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, como leíamos en Romanos 3:20. Eso es todo, la ley no salva. Ya lo leíamos en Romanos 3:20 y lo vuelvo a leer, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mis amigos, supongamos que me encuentro con un hombre que está en dificultades, con el agua hasta el cuello, y está gritando y pidiendo auxilio. Yo sería la última persona en poder ayudarlo porque soy muy mal nadador. Pero supongamos que este pobre hombre está ahogándose y pidiendo ayuda, y yo voy y le digo, ¿cómo se metió en semejante situación?
Y él me grita que no sabía que el agua allí era tan profunda y me pide por favor que lo saque, que lo ayude. Y yo voy y le digo, espere un momento, voy a escribir unas 10 reglas que le van a mostrar lo mal que está meterse en aguas profundas, en especial cuando uno no sabe nadar. ¿Y qué me va a decir el hombre? En su desesperación podría gritar, las 10 reglas no me salvan, necesito salvavidas, alguien que me rescate. Mi amigo, la ley cumplió su propósito, mostrarle al mundo qué es el pecado. Ahora el hombre necesita un salvador, porque si no, va a perecer. El mundo no necesita a alguien que le lea unas cuantas reglas o leyes, dictaminando qué está bien y qué está mal. Tampoco necesita un código de ética. Está pereciendo, necesita un salvador, está clamando, ayúdeme para que no muera eternamente. Y es por eso que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mis amigos, el Señor es el Salvador de todo aquel que cree. Incluso en Él hay poder para nuestra santificación. Estamos en Él, somos de Él, y estudiaremos en capítulo 8 que somos guiados por el Espíritu Santo a una nueva vida, llevar nuevo fruto para vida. Bueno, mis amigos, hasta aquí hemos podido llegar en el día de hoy. En nuestro próximo programa vamos a continuar con la descripción que Pablo hace del pecado en el versículo 8 de Romanos capítulo 7. Dios mediante, los espero en este mismo horario y en este mismo punto de encuentro. Será hasta la próxima. Por favor, repase la lectura de Romanos 7 y muchas gracias por habernos acompañado. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.